Hoy vamos a estar meditando acerca de los capítulos 14, de los versículos 14 al 16, pues hemos venido aprendiendo domingo tras domingo y el domingo pasado aprendimos que de alguna manera un buen siervo de Jesucristo no debe buscar hacerse señor y dueño de la iglesia, pues la iglesia le pertenece a Cristo, ni dirigirla ni guiarla por la fuerza, pues alguien que ha sido llamado por Dios al ministerio, a la enseñanza en la congregación, será capacitado por el Espíritu mismo, por el Espíritu Santo de nuestro Dios, para ganarse así el respeto de los hermanos por medio del ejemplo. Timoteo debía ser ejemplo, le decía Pablo a Timoteo. Pero también aprendimos que la iglesia es responsable de honrar, sujetarse y obedecer a sus pastores. No deben menospreciar la autoridad que Dios les ha dado para cuidar, guiar, supervisar a la grey de Cristo, aunque sean jóvenes. Aunque por la cultura en ese momento incluso a Timoteo se le tomaba por joven. Es por eso que en los versículos 12 y 13 decía: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículos que hemos desarrollado. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Prácticamente Pablo le está pidiendo en ese versículo que Timoteo debía ser el encargado de llevar la palabra, de predicar la palabra en la iglesia en Éfeso, que esa palabra pueda tener exhortación, o sea, que pueda mandar a los hermanos. Esto manda y enseña. Mandar a los hermanos a obedecer a la palabra de Dios, a responder como una iglesia sana a la exposición de la palabra de Dios. Él debía mantenerse fiel y mandar a los hermanos. Él debía en sus predicaciones poder enseñarles, incluso aplicar en sus propias vidas lo que han escuchado de la palabra de Dios. Y pareciera que esto es una tarea fácil, o pareciera que no es tan difícil poder de alguna manera estar en la congregación, predicar domingo tras domingo, pero debemos pensar y debemos entender el contexto en el cual se encontraba Timoteo. Timoteo se encontraba en una iglesia que ya tenía sus propios maestros. Aunque varios de ellos eran falsos maestros, pero eran maestros al fin. Él debía enfrentar esta oposición, era mucha la oposición, era mucho lo que él tenía que enfrentar. Él iba a enfrentar el desprecio, la burla, porque incluso en esa cultura, como decía, muchos de los que estaban como maestros no iban a querer escucharlo, porque lo iban a considerar incluso más joven que aquellos que estaban en la posición de enseñanza. Pero Timoteo tenía órdenes explícitas de Timoteo que él tenía órdenes de callar a aquellos que tenían diferente doctrina. Mis hermanos, en serio, debemos ponernos en la posición de Timoteo. No era tarea fácil callar a aquellos que domingo tras domingo, reunión tras reunión, se paraban en el púlpito para enseñar a la congregación. O sea, es como que aparece un hombre, un joven, a decirle a aquellos que están predicando falsa enseñanza: cállense la boca. No era tarea fácil. Y aparte de enfrentar a aquellos falsos maestros, él debía pedir a los hermanos que no prestaran atención, aunque muchos querrían escuchar esas fábulas de estos hombres. Y toda esa circunstancia, toda esa oposición, toda esa dificultad, todo ese menosprecio, toda esa tensión se encontraba en un mismo lugar, en la iglesia local de Éfeso. Y sumado a esto, Pablo conocía la personalidad y la debilidad de Timoteo. Sabía que todas estas dificultades podrían llevarlo a desviar su el objetivo de su misión en Éfeso. Podría distraerlo y finalmente desanimarlo y dejar de alguna manera a un lado el ministerio de la palabra de la palabra en esta iglesia. Por lo que vamos a escuchar ahora y por lo que siguen los relatos, vamos a ver que Timoteo estaba enfrentando cierta debilidad, cierta tensión
que podía llevarlo al desánimo y a la posibilidad, al peligro de dejar su palabra. Por esta razón que el apóstol Pablo, con la autoridad de apóstol, manda a Timoteo que maneje bien aquello que él había recibido. Él debía de alguna manera desarrollar esto que él tenía en él, y Pablo le va a recordar esto, y es por eso que en esta mañana vamos a estar examinando los versículos 14 al 16, y he titulado este sermón como Buenos Administradores. Y ahora vamos a ver por qué este título, porque Timoteo va a tener que administrar lo que Dios le ha dado y ponerlo en servicio a los demás. Buenos administradores. Para ser buenos administradores, lo primero que debemos considerar es que no podemos ser descuidados. No podemos descuidar lo que Dios nos ha dado. Versículo 14. Pablo le dice a Timoteo, le da un imperativo, un mandamiento. No descuides el don que hay en ti. Versículo anterior, ¿qué es lo que le había dicho? Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, o sea, de la predicación en la congregación. Exhorta, enseña a los hermanos. Y evidentemente la dificultad lo estaba desanimando. Entonces Pablo le dice, no descuides. En otras palabras, no desatiendas. Timoteo, no debes dejar de usar el don que hay en ti. Ese don te fue dado, no para esconderlo o para callarlo, sino para ejercerlo y edificar a tus hermanos. Debes usar el don, no puedes descuidar el don que hay en ti. Pero la dificultad era mucha, no importa, aunque algunos no quieran escuchar, aunque hayan algunos o muchos en la congregación que estén andando en desorden, aunque de alguna manera puedas ganarte enemigos por predicar la sana doctrina, debes mantenerte firme en ella. No puedes tirar la toalla, debes seguir peleando, debes seguir predicando, debes seguir usando el don que hay en vos. Está prohibido, le está diciendo, no puedes dejar, no puedes descuidar el don que hay en vos. El contexto y las palabras de Pablo, cuando él dice no descuides, nos hacen ver claramente que él estaba sufriendo una oposición. Esa oposición que él tenía que enfrentar, como le decía, a estos falsos maestros, a estos que de alguna manera iban a ser un peso para Timoteo en la iglesia de Éfeso. Inclusive cuando después de mucho tiempo él vuelve a escribir otra carta a Timoteo, las circunstancias no habían cambiado mucho. Leamos 2 de Timoteo capítulo 1 y veamos cuál era la circunstancia, cuál era el ánimo de este joven Timoteo. Versículo 3 de capítulo 1 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, constantemente oraba por Timoteo. Timoteo necesitaba la oración del apóstol, o necesitaba la oración de sus hermanos. Versículo 4 dice, deseando verte, Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Timoteo no la estaba pasando bien. Timoteo de alguna manera estaba teniendo oposición, estaba teniendo dificultades, pero Pablo le dice, no descuides, tienes que seguir usando el don que hay en ti. Lo mismo dice en el versículo 8 de ese mismo capítulo. Por tanto, escuchen esto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. O sea, de alguna manera había algo en los sentimientos encontrados que estaba teniendo Timoteo, que Pablo tiene que decir, no te avergüences, o sea, sigue anunciando, sigue estando firme en la doctrina que has seguido, sigue ejercitándote, sigue aplicando el don que hay en ti. No te desanimes, más bien dice ahí, sino
participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si estás siendo afligido, es necesario que así sea, pero debes ser partícipe de las aflicciones, porque de esas mismas aflicciones ha sido partícipe nuestro Señor Jesucristo. Debes resistir en el poder de Dios. Por eso esas palabras nos hacen ver por ahí un poco el contexto de lo que Timoteo podía estar enfrentando en la iglesia de Éfeso. No descuides el don que hay en ti. Lo opuesto a descuidar sería atender, ejercitar, poner en uso el don que él tenía. No descuidar significa poder poner atención, poder ejercitarse en ese don. Y la palabra don en el griego es carisma, o carisma, como se pueda traducir. Es una dádiva divina, de alguna manera es una concesión, es algo que Dios nos da espiritualmente, es un don de gracia de parte de Dios. Y por la tarea que Timoteo tenía que desarrollar en la iglesia de Éfeso, posiblemente se esté refiriendo al conjunto de dones espirituales que había recibido de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Timoteo tenía dentro el don que Dios le había dado, pero ese don debía salir, no se podía quedar adentro, no se podía quedar estancado, debía salir ese don para beneficiar a la iglesia, a pesar de las dificultades que en esas ocasiones podían estar viviendo. Aunque la iglesia no escuche, aunque la iglesia no responda, no debes descuidar, no es excusa, no tienes excusa para vos descuidar lo que Dios te ha dado. O sea, Timoteo de alguna manera estaba sufriendo alguna dificultad, la oposición, enemigos que se burlaban, y cuando leía esto y entendía que Timoteo tenía algo que no podía frenarlo, Timoteo tenía algo dentro suyo que no podía callar, no debía callarlo, aunque era tentado a hacerlo. Y me hacía acordar al profeta Jeremías. El profeta Jeremías de tal manera también, el predicar la palabra, el decir los juicios de Dios le había traído dificultad. Y él también expresa que él tenía algo dentro suyo que no podía callar. Jeremías 27-9, por ejemplo, hablando un poco de las circunstancias, como Dios lo había traído y lo había encomendado, dice él: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, él fue conquistado por el Señor. Él dijo, bueno, está bien, voy a hablar de parte tuya, pero eso le estaba trayendo escarnio, burla de los demás. Versículo 8, por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Él debía manifestar los juicios de Dios, él debía proclamar la verdad de Dios en ese tiempo. Y al hacerlo, dice, le traía escarnio y afrenta. Y entonces fue tentado a través de esas circunstancias que vivía en el versículo 9, dice, ¿a qué fue tentado? Entonces dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, tiraré la toalla, ya está, no quiero seguir hablando porque estoy sufriendo tal afrenta, estoy sufriendo dificultades, ya está, no quiero saber más nada, no quiero hablar más de parte de Dios. No voy a hablar más, no hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de callarlo, traté de cerrar la boca de alguna manera y no pude. El don que hay en vos, el don que Dios te ha dado, no puedes callarlo y no puedes frenarlo, no debes hacerlo. Y como podrán ver, Jeremías y Timoteo fueron llamados a servir a Dios en la proclamación de su palabra, en tiempos distintos, pero los dos habían recibido la misma encomienda y los dos
tenían dentro suyo el fuego del don, un fuego, algo que Dios les había dado, el cual no debían ninguno, ni Jeremías ni él callarlo. Y como podemos ver, estos hombres no eran superhombres, tenían sus debilidades y por las dificultades del ministerio tenían la tentación de abandonar su labor. Es por eso que Pablo exhorta a Timoteo. Y así exhorta a cada uno de aquellos que están en el ministerio de la enseñanza. No descuiden el don que hay en ustedes. No descuides, de la misma forma me veía yo en esto y decir, no descuides el don que hay en vos. No puedes callarlo, no puedes dejarlo ahí estancado. Pero ahora bien, hermanos, ¿solo Timoteo tenía el don? ¿Solo los líderes de la iglesia o los pastores de la iglesia reciben dones espirituales? No, mis hermanos. Las palabras que Pablo pronuncia como un mandamiento, no descuides el don que hay en vos, que hay en ti, va dirigido a todos los creyentes. Estas palabras, mis hermanos, deben animarte, deben estimularte. Sí, a cada uno de ustedes, mis hermanos, deben atender, deben ejercitar, deben poner en funcionamiento sus dones espirituales de forma responsable. Deben estar atentos y no pueden descuidar el don que hay en ustedes. Pero hermano, es que yo no sé cuál es el don que Dios me ha dado, no, yo no lo sé distinguir, no sé cuál será, no sé qué tengo que hacer. ¿Está bien? Puede ser que no lo sepas, pero mis hermanos, ninguno de nosotros, nadie debería pensar que Dios no le ha dado ningún don. No podemos llegar a la conclusión que porque no sé qué don tengo, Dios no me ha dado ningún don, porque si llegas a esa conclusión, debo decirte que si Dios no te ha dado un don, es porque todavía no eres hijo de Dios. No eres cristiano si no tienes un don recibido por Dios. Debe quedar claro, hermanos, que con la salvación, como dije ya varias veces, viene un combo, y en ese combo viene todas las bendiciones espirituales, aparte de la salvación y de la perseverancia que Dios nos va a dar. Él viene toda bendición espiritual, tenemos todo lo necesario para poder vivir una vida piadosa, y dentro de todo ese combo también vienen los dones espirituales. Ahí está tu don o tus dones que Dios te ha dado. Por eso es que Pablo afirma, no dice busquen un don en sus vidas, no, el don que está en ti. Pablo le está diciendo, hay un don en ti. Todos, mis hermanos, todos hemos recibido del Señor capacidades espirituales que debemos poner en funcionamiento. Esos dones que Dios nos dio son para beneficiar la iglesia del Señor, no para sobresalir de los demás, sino para que en humildad los podamos practicar y los podamos dar a la iglesia local. Tengan en mente siempre que el don no es un premio obtenido al desempeño o que Dios vio tus capacidades, tus intelectos, entonces Él te ha dotado de varios dones porque eres capaz de llevarlo. No, mis hermanos, ya les dije, un don es una dádiva, es un regalo, es algo que Dios nos da de pura gracia. Dios da dones a sus hijos y Él espera que esos dones no sean guardados descuidadamente o que permanezcan inactivos a causa de la pereza del receptor, dice un hermano. Esta era una cita de un hermano, me olvidé decirlo. Dios da dones a sus hijos y Él espera que esos dones no sean guardados descuidadamente o que permanezcan inactivos por causa de la pereza del receptor. No puedes quedarte quieto, no puedes quedarte sin hacer nada. Dios te ha dado
algo que debe salir. Dios te ha capacitado con capacidades espirituales para beneficiar a los hermanos. Y en la mayoría de los casos, los dones son reconocidos por la iglesia. Los hermanos verán en qué Dios te ha capacitado o para servir en qué área Dios te ha llamado. Pero para que esto suceda, deberás estar activo, deberás entregarte al servicio de la iglesia, unirte, no solamente para buscar una posición, sino servir, para que Dios pueda manifestar en tu vida cuál es la capacidad espiritual que Él te ha dado y poder ministrarlo a la iglesia. ¿Recuerdan la iglesia en Jerusalén en Hechos 3? Cuando esto de la iglesia se estaba desarrollando y empezó a haber necesidades en la iglesia, dice que los apóstoles dijeron a los hermanos, a los congregantes, a los que estaban reunidos en ese lugar: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y yo creo que cuando eligieron, no eligieron al que estaba por ahí. O sea, eligieron a aquellos que de alguna manera Dios estaba capacitando y la iglesia estaba viendo, de tal forma que pudieron proponer a 7 varones. Y esos 7 varones empezaron a servir en el área que Dios los estaba capacitando. Te das cuenta que Dios va capacitando y a la vez le da los ojos a la iglesia para que puedan ver esas capacidades para servir a la iglesia. Hermanos, el Espíritu de Dios guiará al liderazgo a observar detenidamente las capacidades espirituales de cada uno, no las habilidades humanas que puedan tener. Debemos velar, debemos ver esas capacidades espirituales, porque esas capacidades espirituales edificarán a la iglesia, no las capacidades que podemos adquirir en el mundo, sino las espirituales. Y a su vez también le dará sabiduría a toda la iglesia para reconocer esos dones que será para su propio beneficio, para el propio beneficio de la iglesia. Pero todos recibieron dones. Si eres creyente, tienes un don o varios dones que debes no descuidar. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿se dan cuenta? Es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que comparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como verán, no se trata de una competencia de llegar al liderazgo, no se trata de que ahí están adivinando, sino que Dios les va dando estos dones y se van haciendo visibles en la iglesia. Mis hermanos, no solamente está el don de predicar o el don de pastor en la iglesia, no todos serán pastores, no todos serán visibles en la congregación, pero sí todos han recibido dones. No piensen que los dones que no son visibles, que no salen en vivo ahora por estas transmisiones, sean los menos importantes en la iglesia. Todos los dones son importantes porque han sido dados por Dios. Todos los dones, todos. No que porque nosotros salgamos en vivo y nos vean varios, seamos los más importantes, no. Dios nos libre de pensar que nosotros somos más importantes que aquel que nos está viendo. Primera de Corintios capítulo 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mis hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros han leído estos pasajes. Todos nosotros podemos entender esto. No es difícil de entender que hemos recibido, que Dios nos ha capacitado de dones espirituales para servir al resto. Entonces, como no es tan difícil de entenderlo, debo decirte las mismas palabras que el apóstol dice a Timoteo. Hermanos, hermano, hermana, joven, grande, no descuides el don que hay en vos. No descuides el don que hay en vos. Es más, ni siquiera Dios no te da para adivinar a ver en cómo lo podés usar. Dios nos instruye por medio de la Biblia para que el Espíritu de Dios nos ha dado estos dones espirituales. Por ejemplo, en Efesios 4, del 11 al 13, Él muestra cómo Dios ha dotado, por ejemplo, a los maestros, a los que están enseñando con un fin. Y siempre cualquier don será para edificar la iglesia. Escuchen lo que dice en el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nosotros entendemos por el contexto bíblico que apóstoles y profetas ya no están en funcionamiento porque ya la revelación de Dios está completa, el ministerio apostólico ya no puede ser ejercitado porque no hay quienes cumplan los requisitos de los apóstoles. Entonces entendemos que Dios sigue edificando su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero ¿cuál es el fin de dar estos dones? Dice versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Hace un rato dijimos que todos somos el mismo cuerpo y los unos de los otros, y ahora dice a los Efesios que es para la edificación de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios va a ir transformando, llevándonos a la madurez, haciéndonos crecer en fe por medio de los dones que Él ha dado a cada uno de sus hijos. No lo va a hacer por internet, lo va a hacer en la relación unos con otros, en desarrollar nuestros dones los unos con los otros. En eso va a ir edificándonos para que nosotros vayamos creciendo a la estatura y a la plenitud de Cristo. Mis hermanos, esto también es parte de ir al gimnasio espiritual, poner a funcionar los dones que están en nosotros. Debemos ejercitarnos también para eso, debemos ponerlos en práctica. ¿Acaso no saben que cualquier atleta exitoso pierde sus habilidades si sus músculos no son usados constantemente? Vean, fisicoculturistas que en un momento eran fortachones y pasado el tiempo dejan de ejercitarse y cómo queda el cuerpo. Es igual en lo espiritual, mis hermanos. Si nosotros no ejercitamos, si nosotros no ponemos en funcionamiento los dones que Dios nos ha dado, por eso es que Pablo le está advirtiendo, le está mandando, no descuides ese don, porque si lo descuidas, mi hermano, nos vamos a ir apagando y nos convertiremos en calientasillas. Y si no ponemos nosotros a trabajar los dones espirituales, simplemente serás uno más que año tras año, vez tras vez, estés sentado domingo tras domingo en un lugar, en una silla, pero tus dones se van apagando. Tus dones se van haciendo sin funcionamiento. No descuides el don que hay en vos. Un hermano dice, nuestros talentos se perfeccionan por el ejercicio, pero la inactividad puede motivar su pérdida por falta de práctica y nutrición. Y él pregunta, ¿qué dones y habilidades le ha dado Dios? Úselos con regularidad en el servicio de Dios y de otros. No puedes quedarte sin hacer nada. Es que yo no sé qué voy a hacer, es que no sé, no puedes quedarte sin hacer nada. Dios te ha dado
Y como te he dicho, no busques simplemente ser visible, debes servir a la iglesia, debes estar. Yo sé que ahora estamos en un periodo de aislamiento, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay dudas? ¿Piensas que no tienes ningún don? ¿Piensas que no eres útil para la iglesia del Señor? Debes arrepentirte si piensas de esa forma, porque si Dios te ha salvado es para que edifiques la iglesia del Señor. Y si de alguna manera quieren ver algo más acerca de poner en desarrollo y no ser perezosos y no quedarse inactivos por temor, léanse en sus casas, por favor, Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Léanlos, medítenlos en la semana, escudriñen sus corazones y pónganse a cuentas con Dios. Para ser buenos administradores hay algo más que debemos considerar. El segundo punto es que no debemos olvidar. Dios nos ha dado algo en el momento de creer. Dios nos ha capacitado en ese mismo momento de haber puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Él nos ha dotado de esto. Entonces Pablo dice a Timoteo en el capítulo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Pablo le está recordando a Timoteo y así a cada uno de nosotros que el don que recibió o el don que recibimos cada uno de nosotros no fue por voluntad humana, sino que viene de parte de Dios. Dios la da a sus hijos, pero Dios usó a los humanos, o sea, Dios usó a la iglesia como un medio, como un canal para confirmar su don, su llamado. No la dan los hombres, la da el Espíritu Santo, pero los hombres ven y confirman ese don. Por eso es que dice que te fue dado mediante profecía. Esa palabra profecía significa de alguna manera la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Y un hermano dice que un historiador dice, aunque mucha parte de la profecía del Antiguo Testamento era puramente predictiva, la profecía no necesariamente y ni siquiera primariamente es predicción, sino dice que el hermano, la profecía es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Y como también dije hace un rato, como de alguna manera la Escritura ya tiene su fin en Apocalipsis, no podemos pensar que Dios sigue revelando cosas porque si no la Biblia debería seguir siendo escrita. Entonces nadie en este tiempo debería pararse y decir, el Señor me dice que esto, que aquello, porque el Señor ya dijo todo. El Señor ya dio todo su consejo de tal forma que ahora esos profetas ya no pueden seguir profetizando porque la profecía ya fue dada. En cambio, ahora los maestros toman su rol para que tomando las profecías puedan enseñar al pueblo a obedecer la palabra de Dios. Esto fue lo que Dios habló y esto es lo que Dios cumplirá. Sus promesas serán cumplidas. Sus palabras son reales y deben responder a esta. Esa es la revelación que cada uno de nosotros tiene por medio de la palabra de Dios. Entonces, ahí en ese contexto que se está desarrollando esta carta, Dios usaba a algunos hermanos para hablarles acerca de su llamado, acerca de su apartamiento hacia el ministerio. Lo mismo pasó en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, para recordar cómo es que se desarrollaba en ese momento la iglesia. Había entonces, dice en el versículo 1, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, ahí está otra vez, y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos de alguna manera ministraban estos al Señor y ayunando dijo, escuchen por favor, esto es importante, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces,
habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, Saulo y Bernabé fueron llamados por el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo quien los capacita, quien los llama al ministerio. Él los aparta para llevar su obra. Pero los hermanos fueron capacitados por el mismo Espíritu para ver esa capacidad que el Espíritu le estaba dando a estos hombres. Y fueron ahora, dice, el canal, fueron el medio para confirmar ese llamado por medio de la imposición de manos. O sea, no es que ellos fueron llamados cuando los impusieron las manos, no, ellos fueron llamados. Ellos fueron llamados al ministerio, la iglesia los reconoció y entonces impusieron sus manos porque ellos entendían que era verdaderamente lo que Dios los estaba capacitando a hacer. Pablo les recuerda eso mismo que pasó con él. El don que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Esta práctica de imponer las manos no era propio del Nuevo Testamento. Ustedes pueden leer en sus casas parte del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Números, para darles solamente 2 ejemplos, capítulo 27, versículos 18 al 20, léanlo en sus casas, no lo voy a leer por falta de tiempo, y Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Ustedes van a ver ahí Moisés poniendo las manos sobre Josué. Esa imposición de manos era algo que se acostumbraba a hacer, era el medio, era el canal, no es que ellos le daban el poder para hacer eso, no, ellos habían sido capacitados. Josué fue llamado también por el Señor para llevar a la tierra prometida, entonces lo que está haciendo es afirmar Moisés ese llamado que Dios le había hecho por medio de la imposición de manos. Y cuando dice la palabra presbiterio, se está refiriendo a la asamblea de ancianos. Presbiterio simplemente era que los ancianos estaban de acuerdo y entonces, habiendo visto las capacidades que Dios le había dado, impusieron las manos, los ancianos de la iglesia. ¿Y pero por qué era tan importante recordar esto para que Pablo le esté haciendo mención? Porque entre los ancianos que habían impuesto sus manos y le habían encomendado a la obra del ministerio estaba el mismo Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo, y otra vez animándole el mismo Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don. ¿Se acuerdan lo que decía Jeremías? Hay un fuego dentro de mí, hay un fuego en mis miembros. Bueno, de la misma forma, ese fuego fue depositado en la vida de Timoteo y se estaba apagando. Y entonces dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Está en ti, o sea, no dudes, está en ti ese fuego de Dios por la imposición de mis manos, dice Pablo. Pablo estaba entre aquellos que habían impuesto sus manos a Timoteo. Entonces, como hemos visto entonces, es el Espíritu Santo quien llama y son los líderes de la iglesia quienes confirman los dones en la iglesia. Hermanos, Él usará a los hermanos para darte a conocer cuáles son esos dones o esas habilidades espirituales que Dios te ha dado. Por eso es que es muy difícil a veces nosotros mismos pensar cuál será el don, porque normalmente es la iglesia que lo va a reconocer, porque Dios va a darle esos ojos a la iglesia y va a ir capacitando a cada uno. Para ser buenos administradores debemos considerar el tercer punto. Debemos ocuparnos en desarrollar, en manifestar, en usar esto que Dios nos ha dado. Versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. La NBI dice, sé diligente en estos asuntos. Escuchen lo que dice ahora, esto es lo que me gustó al leerlo. Entrégate de lleno a ellos. Ocúpate, es entregarte por completo. Entonces la idea en el original es que cada creyente se entregue a lo que ha recibido. Timoteo debía entregarse a la predicación, la exhortación y la enseñanza. Eso debía monopolizar su vida. Debía tener
en una entera dedicación a lo que Dios le había llamado a hacer. Y eso es para cada uno. Cada uno debe dar, debe hacer y debe manifestar a otros según lo que Dios le ha dado. Por eso en que primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11, dice, cada uno, no solamente los pastores, los líderes de la iglesia, cada uno según el don que ha recibido, no hay duda de que han recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ustedes han recibido algo en gracia. Ahora ustedes deben ser administradores, deben saber administrar eso que les fue dado. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, escuchen el fin de todo esto, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tu ejecución, tu poner en práctica los dones que Dios te ha dado, lo único que va a hacer es edificar la iglesia, y al edificar la iglesia, la gloria será dada a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿No será exagerado? ¿No será mucho ocuparnos con tanto como que darnos aquello que Dios nos ha llamado? Dios te ha llamado a hacerlo. Él le dice a Timoteo, dedícate en esto. Es por eso que Pablo responde, a ver si es exagerado o no. ¿Cuál va a ser el propósito de darme yo a esto que Dios me ha dado? Para que tu aprovechamiento, dice ahí, sea manifiesto a todos. Todos podrán ver que al ocuparte de estas cosas te ayudará incluso a vos a progresar. Pablo entiende que ningún hermano, aunque sea pastor, será perfecto mientras estemos en este cuerpo, pero debe ser visible a todos su crecimiento. Entonces no es necesario que andemos disimulando, mostrándonos de diferente forma. Debemos mostrarnos tal cual somos, para que en nuestras debilidades y nuestras luchas también sea manifiesto a los demás cómo Dios fue transformando nuestras vidas. Todos crecemos. Nadie es el mismo cuando empezó que a los años que ha continuado. Entonces, debemos entender que el experimentar las promesas de Dios, el experimentar los dones de Dios, hará que uno mismo pueda ir creciendo, y eso va a ser manifiesto a todos. Un hermano dice, todo creyente debe ser capacitado para que su provecho sea evidente a todos los hombres, que procure experimentar el poder del evangelio en su alma y dar su fruto en su vida. Su aprovechamiento, el ocuparte de estas cosas va a ser visible a todos, porque Dios va a ir transformando tu propia vida. Cuarto punto que debemos considerar para ser buenos administradores en lo que Dios nos ha dado, en los dones que Dios nos ha dado, es que debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos. Versículo 16 dice ahí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Primero ten cuidado de ti. Y acá de alguna manera está cerrando todo lo que venía hablando acerca de los peligros, de la apostasía, de la doctrina que él debía persistir, todos los cuidados, las cosas que debía desechar. Entonces, como un resumen, lo que le está diciendo, ten cuidado de ti mismo, o sea, presta atención a tu vida y a cómo vas a estar manifestando esto que Dios te ha dado. Ten cuidado, Timoteo, de abandonar la fe, porque muchos abandonarán la fe, decía en los versículos anteriores. Ten cuidado de abandonar la fe. Ten cuidado de las doctrinas diabólicas, de aquello que viene como espiritual, pero sin embargo te aleja de Dios. Ten cuidado en enseñar todo el consejo de Dios. Ten cuidado porque debes nutrirte de las palabras de la fe y de la buena doctrina constantemente, todos los días.
Ten cuidado, Timoteo, porque debes ejercitarte para la piedad, ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ten cuidado y ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de todas estas cosas. Y algo más, y de la doctrina. Y otra vez en estos relatos vuelve a mencionar la doctrina. Doctrina es enseñanza. Y la enseñanza, la sana doctrina verdaderamente importa, hermanos. Iglesia Cristiana de la Gracia, cuidemos la doctrina que Dios nos ha dado de pura gracia. Nosotros no somos más inteligentes que el resto. A Dios le ha placido revelarle esto a los niños por pura gracia. Dios nos ha dado a conocer esas doctrinas apostólicas. Entonces, si las hemos recibido, debemos cuidar esa doctrina. Esa doctrina fundamental. Como leíamos hoy, nosotros decía los apóstoles, predicamos a Cristo. La doctrina de Cristo debía ser enmudecida, pero ellos persistían en predicar a Cristo. Pablo dice, y yo predico a Cristo y a este crucificado. Entonces la doctrina apostólica que hemos recibido nos menciona de que Jesucristo es Dios y es el único y suficiente Salvador para todo pecador arrepentido. Es el único y debemos seguir predicando a Cristo. Debemos predicar que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Eso es lo que los apóstoles enseñaban y proclamaban. Lo que hemos visto y oído esto les anunciamos, que Cristo padeció, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y en él hay una completa salvación. La doctrina verdadera importa porque mis hermanos, una leve desviación de la sana doctrina nos llevará a nosotros y arrastraremos también a otros al infierno. Por eso es que Pablo le está diciendo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella. Mis hermanos, debemos cuidar la doctrina con todas nuestras fuerzas porque hay un peligro inminente, hay un peligro que constantemente se presenta en las Escrituras. Buscaban desviar, buscaban amedrentar, buscaban torcer la doctrina verdadera que lleva a un pecador al cielo y habiéndola desviado un poquito, incluso con cosas que parecen buenas, acarrean una condenación y aquellos que los escuchan son llevados también al infierno juntamente con ellos. Mis hermanos, cuando yo leía esto que voy a leerles ahora a mi corazón, de alguna manera yo le ruego al Señor que me libre de desviarme de la doctrina, que me libre de desviarme y libre a esta iglesia de desviarse de lo que Dios nos ha dado de pura gracia, porque si nos desviamos de esto, si nos desviamos de la verdadera fe, de la buena doctrina, simplemente estaremos llevando a mucha gente al infierno junto con nosotros. El hermano Juan Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, en algo titulado Suspiros del infierno, hablando de los pastores o predicadores descuidados que no les importa la doctrina, él dice esto. Él menciona esto. ¿De cuántas almas no han sido los ministros ofuscados en medio de destrucción por su ignorancia? La predicación de los tales no fue para las almas mejor que el arsénico para los cuerpos. Muchos de ellos es de temerse que tengan que responder La predicación de los tales no fue para las almas mejor que el arsénico para los cuerpos. Muchos de ellos es de temerse que tengan que responder por poblaciones enteras. Estos que no predicaban el evangelio verdadero, estos que descuidaron la sana doctrina, van a tener que responder por poblaciones enteras, dice el hermano.
Y él pregunta, ¿no te afligirá ver que toda tu congregación marcha tras ti para el infierno? Exclamando, esto tenemos que agradecerte, pues tuviste temor de hablarnos de nuestros pecados para que no dejáramos de apresurarnos a poner viandas en tu boca. No quisiste hablarnos de nuestros pecados, no quisiste confrontarnos con nuestros pecados. Simplemente te importaba saciarte. Y él continúa diciendo, oh malvado, maldito, que no te contentaste siendo un gula ciego, como eras, con caer en el hoyo tú mismo, sino que nos has conducido a él también, a nosotros contigo. Alguien que se desvía del Evangelio, alguien que se desvía de la doctrina, es ciego. Y un ciego no puede guiar a otros ciegos, ambos caerán. Ambos caerán. Entonces debemos cuidar, eso es lo que Pablo está diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque la doctrina lleva a la salvación, pero un cambio de esa doctrina lleva al infierno a las personas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En los viajes que se hacen internacionales, de viajes largos, un hermano me ayudaba a entender esto de que Pablo está diciendo, ten cuidado de ti mismo. Y haciendo esto te salvarás a ti y a los otros. Me fui a escuchar las grabaciones de las azafatas que anuncian el viaje, el vuelo, y en uno de sus relatos dice que cuando la presión del avión baje, dice que caerán unas bolsas con oxígeno, dice que primero deben ponérselo ellos. Y si tienen acompañantes, si se tienen niños, háganlo después. A veces nuestra primera intención es, no a nuestros hijos, no. Primero ustedes y después ayuden al resto. Y tiene lógica, porque si yo le pongo a mi niño y yo me desmayo, ¿cómo me ayuda a mi hijo incluso? O sea, primero deben de alguna manera encargarse de sí mismo y así podrán ayudar a otros. Esa es la idea que de alguna manera Pablo está diciendo ahí. Debemos nosotros perseverar, debemos nosotros persistir en la sana doctrina y de esa forma podremos ayudar a otros porque la sana doctrina puede hacernos sabios para la salvación. Y si nosotros persistimos en esa sana doctrina, la cual nos lleva a la salvación, todos aquellos que escuchen eso serán guiados a la misma salvación. Podremos ayudar, no los podremos salvar, pero podremos guiarlos. Con todo el esfuerzo que podamos hacer, podremos guiarlos al Salvador Jesucristo. Pero debemos perseverar hasta el fin en la fe que hemos recibido, a la cual hemos sido llamados. La perseverancia es la forma de comprobar que verdaderamente somos cristianos y que hemos seguido la sana doctrina hasta el fin. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios me guíe a seguir en esta doctrina, pero también ahora quiero hablarle a aquellos que oyen, porque también puede guiarlos a la salvación. Entonces quiero hablarte, mi amigo, mi amiga, que todavía andas vagando por el mundo, buscando callar tu conciencia. Vos que andas ahí por el mundo buscando complacerte con cosas que el mundo te ofrece, que nada de eso podrá saciar tu alma. Andas buscando en el mundo lo que Dios solamente puede darte. Debo decirte que debes huir de la ira venidera. Hay un juicio inminente donde vas a tener que rendir cuentas. Y si estás solo y no tienes un defensor, serás arrojado como culpable y llevado al fuego eterno, donde es el lloro y el crujir de dientes. Debes pararte y escuchar que las buenas noticias de salvación son para vos. No sigas vagando en el mundo, no sigas siendo miserable. Hay una salvación dada gratuitamente para tu vida.
Hay una salvación la cual Dios nos ha otorgado por medio de Cristo. Cristo padeció en tu lugar, Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día para darte garantía de que hay verdadera salvación en Cristo Jesús. Hay perdón de pecados para un corazón arrepentido y afligido que viene en busca de misericordia delante de Dios. Únete a nosotros. Nosotros hemos podido encontrar esa salvación por pura gracia. Y esa misma gracia se te está dando en esta mañana para que puedas encontrar al Salvador. Se te está anunciando lo mismo que eso nos ha anunciado a nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy estás escuchando que hay salvación en Cristo Jesús. Mi amigo, familiar, quien seas, debes responder a la salvación que hay en Cristo Jesús. Debes hacerlo. Apresúrate de huir de la ira venidera, apresúrate de ir a la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que vayas al dador de la vida y de vida eterna. El que cree en Él tendrá vida eterna, dice la Biblia. Mi amigo, mi amiga, hoy puedes ser llamado hijo de Dios. Hoy podés recibir todo ese combo que he venido hablando de las bendiciones espirituales en tu vida. Hoy puedes reconciliarte con Dios. Hoy puedes recibir todas las promesas que pueden ser efectivas para tu vida si crees en Cristo Jesús. Te he predicado a Cristo y a este crucificado. Posiblemente quieras señales, posiblemente quieras sabiduría, pero para nosotros la cruz es poder de Dios, sabiduría de Dios. Es por eso que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si crees en esta mañana, experimentarás el poder de Dios. Y hermanos, nuestro Dios nos ha dado el don de la fe. Debemos andar por fe. Debemos seguir viviendo por fe. Debemos perseverar en la fe. No descuidemos tan grande don de fe que Dios nos ha dado. Aviven, hermanos, aviven el don que está en ustedes. Trabajen, hermanos. Sirvan activamente a nuestro Dios. Dios los ha capacitado. Se dan cuenta que cuando nosotros vinimos a la fe teníamos que creer que su obra era buena y perfecta, pero debemos seguir creyendo, debemos seguir confiando, debemos seguir teniendo fe en que sus promesas son reales y que si Dios dice que Dios te ha capacitado, aunque vos pienses, aunque tus pensamientos digan no lo sé, debes creer, debes tener fe en que Dios te ha capacitado para toda buena obra, que te ha capacitado para llevar fruto a la iglesia y edificar a tu iglesia. Mis hermanos, debemos seguir corriendo la carrera de la fe, pero eso requiere esfuerzo y mucha dedicación. Mis hermanos, debemos seguir peleando la buena batalla, pero eso requiere preparación y acción. Nunca es quedarte quieto, nunca es no hacer nada. Cristo ya nos ha dado ejemplo de esto, entonces imitemos a nuestro Salvador. Que Iglesia Cristiana de la Gracia pueda seguir al autor y al consumador de la fe para que en fe podamos seguir sus promesas, podamos seguir y ejercitar aquello que Dios nos ha dado, para que un día no seamos siervos negligentes, sino aquellos que se ocuparon con temor y temblor de su salvación y ejecutaron y llevaron en acción lo que Dios les ha dado. No descuiden el don que hay en ustedes. Ejercítense, ocúpense de estas cosas y yo les aseguro que esa salvación que han recibido también podrán guiar a otros, beneficiarán también a otros.